No sé si alguno más que hizo el parcial vio la pregunta esta, porque, o sea, estaba en el parcial viejo ese, o alguien la pudo resolver, no sé, de los que están en la clase. Vos sabés que yo lo busqué y no lo pongo. Mira, te voy a compartir la pantalla. Vos decís acá, mira, donde dice un examen parcial viejo. Claro, claro, creo que es de ese. O sea, tengo la foto en el Bueno, celu, pero creo que es de ese. yo ingresé recién. ¿Vos lo hiciste? A ver, buscamos el tuyo particularmente. A 80 intentos. Sí, pocos, ¿no? Entre Junín y Pergamino. Ah, pero te rebuchonea eso, profe. Acá vemos todo. Es como, no sé, Profe, ustedes son muy jóvenes, es como la. ¿Se acuerdan Gran Hermano? Que veía todo. Sí, A sí, ver, me acuerdo. no, le clavé un 3, profe, me está delatando ahí. No, no, pero eso es un simulacro, no es para evaluar, es un simulacro para ver si, para el funcionamiento, no, no tiene nada que ver. Pero Y yo no me acuerdo si era de esa guía o no sé de dónde porque está en el chat de un compañero mío que estudia lo mismo, que está en otra comisión. Y te digo la verdad, no, si es que me la pasó él o se la pasé yo, no sé de no, dónde la hemos no, sacado, no, pero acá no bueno. está, mira. ¿Y usted qué dice? ¿Qué de otra? ¿Qué Es de otra, otra? yo se los puedo explicar, pero para mí es confundirlos y presentarles hoy, No, dos no, está días bien, o antes sea, sí. del parcial, un tema que no es. No, no, si no lo vamos a tener en el parcial, no, obvio. No, no, si lo viste en algún lugar en el aula de básico, te puedo asegurar que se traspapeló con algún ejercicio de elementos, porque De ese es un tema elementos, de claro. elementos de análisis matemático. Si apareció en algún lugar y lo viste en algún lugar, se ha mezclado, se le ha ido a la persona que lo armó con los ejercicios de. No, no está. Em, pero no, no es, por eso me llamó la atención, porque aparte la consigna te dice de la ecuación Claro, diferencial eso es lo que me resultaba raro, y que no diga no, nada de la derivación implícita ni bueno, nada de eso. claro, no, porque es distinto, o sea, una ecuación diferencial es cuando vos, conociendo la derivada, querés hallar la función original que se hace mediante la integración y la solución particular se calcula ese punto que te da ahí de 0 igual a no me acuerdo cuánto dijiste, te sirve para hallar la constante. Entonces ahí podés encontrar la solución particular de la ecuación diferencial. Pero ya te digo, hay varios temas, hay varios métodos. Por lo que trabajamos en elementos de análisis es el método de las variables separables, que lo que se intenta bueno, de un lado al igual pones las X, del otro lado pones las Y, después integrás, pero me parece que los voy a confundir en un ejercicio Está que bien, no, nunca no, podrán obvio, una obvio. cursada. Está bien, está bien. Te No, no hay vuelvo a decir, problema. si lo viste en algún lugar del aula de básico es que se traspapeló, pero quédense tranquilos que no, o sea, desestimalo ese ejercicio, no lo tengas en cuenta. Perfecto, listo. ¿Mm? Muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿algún otro? Yo tengo una pregunta con respecto a integrales definidas. Bueno, decime. Ejercicios particulares de la guía. El ejercicio Bueno, 1C. bueno, ¿me lo podés ¿Sí? dictar? Sí, sí, sí. Dale. La integral definida entre 0 y pi sobre 6 de, entre paréntesis, 1 de 1 más coseno de 3x, todo elevado a la menos 2, por seno de 3x, diferencial x. Bien. Bueno, para resolver una integral definida, saben que lo primero que hay que hacer es preguntarme cómo voy a integrar esa función, es decir, cómo voy a hallar su primitiva. Si yo miro esta función, veo que es
Que no puedo. Bien, veo que es una función, un producto de dos funciones donde una de ellas es compuesta. Fíjense que tengo el producto de 1 más coseno de 3x a la menos 2, acá aparece una potencia, por eso acá veo la composición, por seno de 3x. Entonces, esta función, para poder integrarla, hay que aplicar el método de sustitución. Fíjense que si tomamos como u la base de esta potencia, la derivada de 1 más coseno de 3x, me va a dar similar a la otra parte que tengo. Entonces eso después me va a permitir simplificar, cancelar, y que me quede toda la ecuación en función de u, de estas nuevas variables. Entonces primero integro aplicando el método de sustitución. Tomo como u la base de esa potencia, es decir, 1 más coseno de 3x. Bueno, el diferencial u, si derivo, la derivada de 1 es 0, la derivada del coseno de 3x, aplicando regla de la cadena, la derivada del coseno es menos seno de 3x por la derivada de 3x, que es 3, aplicando regla de la cadena. Todo por el diferencial x. Bueno, despejo el diferencial x para sustituir el integral, y me queda que menos el diferencial u sobre el seno de 3x por 3 es igual al diferencial x. Y acá ya tengo los datos para poder hacer la sustitución. Nos va a quedar la integral de u a la menos 2, porque 1 más coseno de 3x dije que era u, por seno de 3x, y el diferencial x que lo sustituyo por menos diferencial u sobre el seno de 3x por 3. Esto es lo que les decía, que me permite simplificar, seno de 3x, y queda toda la integral en función de u. Podemos sacar la constante, fíjense acá, menos 1/3 fuera de la integral, entonces quedaría menos 1/3 por la integral de u a la menos 2 por el diferencial u. Profe, ¿no sería el diferencial menos u? Sí. Saqué el menos acá, menos 1/3, lo saqué acá. Ah, tienes razón. Si no, lo podés dejar si querés, no hay problema. Y ahora que falta, profe, reemplazar u. No, ahora integramos. Integral. Menos 1/3 por la primitiva de u a la menos 2, sería u a la menos 1 sobre menos 1. Si reemplazo u, bueno, acá fíjense que termina quedando el 1/3 positivo, porque hago menos por menos es más, entonces queda 1/3 por u, que era 1 más coseno de 3x, elevado a la menos 1, y era una integral definida entre 0 y pi sobre 6. Entonces ahora lo que hacemos es aplicar Barrow, es decir, primero evaluar la primitiva en pi sobre 6, que es el extremo superior. Y a eso le restamos la primitiva evaluada en 0. Bueno, acá me va a quedar coseno de 0 a la menos 1. .
Bueno, entonces, tenemos 1/3 por, quedaría 1 más coseno de pi sobre 2, porque acá si simplifico el 3 con el 6, me termina quedando coseno de pi sobre 2. El coseno de pi sobre 2 es 0, es una raíz del coseno. Entonces me queda 1 a la menos 1, que es 1, o sea, 1/3 por 1, menos, acá tengo el coseno de 0, que el coseno de 0 es igual a 1, entonces me queda 1/3 por 1 más 1, 2 a la menos 1, que 2 a la menos 1 es 1/2. Entonces sería 1/3 menos 1/6, que es igual a 1/6. Sí, está bien. Y ese es el resultado. Bien. Y la última pregunta. En el ejercicio 3, Sí. que te da unas integrales definidas, ¿no? Y vos tenés que ir calculando dependiendo de lo que te da. Sí. Yo vi en teoría, no sé si se podrá utilizar o no, unas propiedades que cuando vos invertías los valores en los lugares en Sí, que estaban integrados, claro, hacerle el cambio quedaba como un resultado negativo. ¿Se puede sí, aplicar en estos casos por ahí para calcular esto o esto los sí, tenés que calcular? sí, podés aplicar todas las propiedades de las integrales indefinidas y las integrales definidas. Eso que vos mencionás es una propiedad de la integral definida. O sea que la integral definida entre a y b de f es lo mismo que decir menos la integral definida entre b y a de f. ¿Sí? Podés usarlo. Sí, sí. Listo. Sí. Profe, Bien. ¿y ahí para qué serviría invertir? Y O sea, esto te sirve cuando los extremos están invertidos, porque por ejemplo siempre dijimos que la integral es medida entre a y b, donde b es mayor a a, donde el extremo superior siempre se coloca arriba, digamos. Si vos tenés una integral definida que está expresada al revés, o sea, si en vez de decir, como en este ejemplo, la integral definida entre 0 y pi sobre 6, a nosotros nos hubiese tocado la integral definida entre pi sobre 6 y 0, al revés, de la misma función. Hubiera dado negativo. Claro, antes de esto me hubiese dado, en vez de darme 1/6, me hubiese dado menos 1/6. Pero para poder resolverlo, yo lo que tendría que hacer es invertir, porque siempre o sea, el número más chico va abajo y el número más grande va arriba, el extremo inferior y el extremo superior. Pi sobre 6 es más grande que 0. Entonces, antes de empezar a integrar, yo tendría que escribirlo como menos la integral definida entre 0 y pi sobre 6 de f de x. Bueno. Y se usa mucho después, ya vamos a trabajar en el teorema del teorema fundamental del cálculo, también hay que tener en cuenta los extremos, y si están invertidos, se utiliza esta propiedad para, bueno, justamente girarlos, y bueno, hay que tener en cuenta el signo menos. No ha aparecido en ejercicios en sí la utilización de esta propiedad, en ejercicios de cálculo de integrales, pero ese que ustedes mencionan, que justamente el ejercicio 3 de la guía 6, apunta a eso, a obtener las integrales definidas que pide la consigna usando propiedades. Entonces puede pasar que, no sé, el ejercicio me dé, imagínense que la consigna me da la integral definida, no sé, entre a y b de f de x, me dice que es 3, por decir algo. Y la consigna me pide encontrar la integral definida entre b y a de f de x. Pero yo no puedo decir que es 3. Esto no es lo mismo que esto. Voy a tener que usar esa propiedad, voy a tener que decir que esto es lo mismo que menos la integral definida entre a y b de f de x. Y ahora sí, usando el dato que me da la consigna,
que sé que esto vale 3, entonces el resultado va a ser menos 3. Ese ejercicio justamente apunta a la utilización de las propiedades. Depende de cómo esté planteado el ejercicio y los datos que tengamos, puede ser que lo necesiten o lo tengan que usar. ¿Sí? Profe, Sí. ¿por qué en el ejercicio como anterior que hiciste abajo te dio 1 y coseno? ¿Acá por qué me dio 1? No, en el otro, de este lado. ¿Acá? Sí. Porque acá vos tenías coseno de 3 por pi sobre 6. O sea que te queda coseno, si simplificás acá, de pi sobre 2. Si vos haces en la cálculo o dibujás la función coseno, el coseno de pi sobre 2 vale 0. Es una raíz de la función coseno. O es coseno de 90, pi sobre 2 en sexagesimal es 90 grados. Coseno de 90 o coseno de pi sobre 2 da 0, entonces esto da 0. Entonces te queda 1 más 0, que es 1. Elevado a la menos 1 da 1. ¿Me puede explicar, profe, el ejercicio 4C de la guía 6? El ejercicio 4 no lo trabajamos todavía porque no entra al parcial. Ah, listo. Es hasta el 3 inclusive. Eso lo vemos la semana que viene, si te parece. ¿Es de área o no? ¿De qué es? No, el teorema fundamental del cálculo. No, Sí, no, sí. no, todavía no lo trabajamos a eso. Ah, No bueno, entra listo, eso al gracias. parcial. Bien. Bueno, ¿algún otro quieren que veamos? Yo los digo al final de la clase porque si no... ¿Eh? No, que yo tengo dos, pero no son tan importantes. Los digo al ¿Quieren que final de la clase. miremos el... Bueno, ¿quieren que miremos ese parcial? ¿Lo miraron? No, yo no. No, yo Mírelo, sí. profe. Sí, Luis, ya lo vimos. Ya lo vimos, no fue tan bien, así que si quieren Claro, lo metemos en así el diagrama. que No, ese no. Miren. El de repaso. No, el cuestionario. Ese cuestionario no, nadie lo va a mirar, porque la idea no es que lo hagan bien, sino que lo recorran por si surge algún problema técnico. Esto les decía yo, ¿ven? Parcial de práctica. ¿Lo vieron a ese? no, tampoco. Ese no. No, ese no Bueno, lo vi yo. está bueno este archivo porque hace un recorrido por todos los temas. Si quieren lo miramos. Sí, sí. ¿Ven? También es en formato multiple choice y recorre todos los temas. Asíntotas, bueno, implícita, tenemos un poquito de todo. Recta tangente. Si quieren vamos mirando estos, a ver si surge alguna duda y si hay alguna pregunta de lo anterior, bueno, no importa, me dicen, no hay problema. Yo para aprovechar el espacio. Bueno, miren, por ejemplo, el primero dice la función f de x y tenemos ahí una función racional y hay que indicar una opción correcta. Dice las rectas x igual a menos 3 y x igual a 4 son sus asíntotas verticales. La recta y igual a 1 es su asíntota horizontal. Las rectas x igual a 3 y x igual a menos 4, o sea, al revés, son sus asíntotas verticales. El límite cuando x tiende a 3 por derecha es más infinito, y luego x igual a 3 es su asíntota vertical, y ninguna es correcta. O sea que todo ronda alrededor de las asíntotas de esta función. Vamos a hacer así, vamos a calcular cuáles son sus asíntotas, y después vemos cuál de todas estas es la opción correcta. Bueno, a ver, entonces. Sería parcial de repaso.
Bueno, en el ejercicio 1 tenemos la función racional. Dijimos x más 4 sobre x cuadrado más x menos 2. Y las opciones que tenemos, todas giran alrededor de sus asíntotas. Sabemos que es la función racional puede ser que tenga asíntotas de dos tipos, asíntota vertical y asíntota horizontal. Las posibles asíntotas verticales son los valores que no pertenecen al dominio de la función. Entonces lo primero que tendríamos que hacer acá es definir el dominio, que van a ser todos los valores reales, excepto aquellos que anulen el denominador. Como es una función cuadrática, un polinomio de grado 2, el denominador, para sacar las raíces podemos usar Bhaskara, o lo hacen con la calculadora, o lo hacen con máxima. A ver, yo lo voy a hacer con la calculadora, voy a buscar las raíces. A vale 1, B vale 1, y C vale menos 12, y las raíces son 3 y menos 4. Quiere decir que el dominio de esta función son todos los reales menos el 3 y el menos 4. Esos dos valores son posibles asíntotas verticales de la función. Para que fuesen asíntotas verticales, el límite de x tendiendo a 3 por izquierda y por derecha tenía que dar infinito, al menos uno de ellos, y el límite de x tendiendo a menos 4 por derecha y por izquierda también tenía que ser infinito para que estas rectas resulten asíntotas verticales de la función. Bueno, entonces, primero lo voy a estudiar en x igual a 3. Voy a estudiar el límite cuando x tiende a 3 por izquierda. Voy a escribir en forma factorizada el denominador. Si las raíces son 3 y menos 4, escrito en forma factorizada sería x menos 3 por x más 4. Donde fíjense que puedo simplificar. Y entonces me queda el límite cuando x tiende a menos 3. No, perdón, cuando tiende a 3 por izquierda, no menos 3. De 1 sobre x menos 3. Bueno, 3 por izquierda. Si me acerco a 3 por izquierda, es por acá, valores menores a 3. O sea que me va a quedar 1 sobre un denominador que tiende a un 0 por izquierda. Por lo tanto, este límite tiende al menos infinito. Ya puedo decir que la recta x igual a 3 es asíntota vertical de esta función, porque allá hay al menos un límite lateral alrededor del 3 que me da infinito. Y lo podemos verificar con la gráfica, también más fácil. Sí, también podrían haber, sí, en el multiple choice ustedes pueden usar los recursos que quieran, podrían haber graficado, y se ve en la gráfica que la recta x igual a 3 es asíntota vertical, sí, tranquilamente. Bueno, si quiero porque me parece que la consigna apunta al límite cuando x tiende a 3 por derecha, de la misma función, ya simplificada. Fíjense que ahora nos va a dar 1 sobre un 0 por derecha, que es más infinito. Entonces, la recta x igual a 3 es asíntota vertical de la función. ¿Qué les parece? A ver, si tuviésemos que estudiar
si en menos 4 hay una asíntota vertical? Tenés un límite 0 sobre 0. ¿Y se puede salvar? Se puede salvar, pero te va a dar un número. Debería. Bueno, entonces, ¿habrá asíntota? No. 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 Muy bien. Muy bien. Si yo hago el límite cuando x tiende a menos 4, de esta expresión ya simplificada, me va a dar un número, o sea, en este caso me da menos un séptimo. O sea que la recta x igual a menos 4 no es asíntota vertical de la función. Y si tuviese, o sea que de los dos valores que pertenecen al dominio, en 3 tengo asíntota vertical y en menos 4 no. Yendo un poquito más allá y para repasar, que en x igual a menos 4 no haya asíntota vertical, pero si la función no esté definida para ese valor de x, me indica que en x igual a menos 4 la función tiene una discontinuidad evitable. Porque no existe f de menos 4, pero sí existe el límite cuando x tiende a menos 4, que es menos un séptimo. Entonces, en x igual a menos 4, si bien no hay asíntota vertical, lo que tenemos es una discontinuidad evitable. Y en 3, que es donde está la asíntota vertical, lo que tenemos es una discontinuidad esencial, porque el límite no existe cuando x tiende a 3. Eso para relacionar un poquito lo que es asíntotas verticales con la continuidad o discontinuidad de una función en un punto. Porque una opción podría haber sido esa, ¿no? La función presenta, en vez de hablar de las asíntotas, podría dar la misma función y decir, la función presenta una discontinuidad evitable en menos 4. Y bueno, se analizaría de esta forma, ¿no? Teniendo en cuenta el límite. Bueno, y si tuviésemos que estudiar o calcular la asíntota horizontal de esta función, sin mirar la gráfica, ¿no? Si tuviésemos que hacerlo en forma analítica, ¿se acuerdan cómo era? Cuando x tiende a infinito era, ¿no? Claro. Cuando x tiende a infinito. Bien. Y en este caso, si yo calculo el límite, cuando x tiende a infinito, de esta función, que fíjense que el grado del numerador es menor, bueno, podemos usar la factorizada. El grado del numerador es 0 y el grado del denominador es 1. El grado del numerador es menor al grado del denominador. ¿Cuánto me da este límite? Infinito, ¿no? No, ¿Cero? No. Cero. No, Cero. Tiende a 0. claro. Queda O sea, 1 sobre un denominador que tiene el infinito. un número 0. muy chico, o sea, es 0. Claro, se acerca a 0, tal cual. O sea que esta función tiene una asíntota horizontal en i igual a 0. Entonces, volviendo al ejercicio, la opción correcta sería la D, ¿no? Que el límite cuando x tiende a 3 por derecha de f de x es más infinito, y luego x igual a 3 es su asíntota vertical. Todas las demás son incorrectas. Acá habría que seleccionar la opción D. Bueno, bien. El que sigue, el 2, nos pide seleccionar cuál es la ecuación de la recta tangente a la curva definida por, y fíjense que acá tenemos una expresión implícita, x cubo más y cubo menos 9y por raíz cuadrada de x igual a 9 en el punto 1 menos 1. Entonces habrá que derivar la función, por supuesto en forma implícita,
Una vez que tengamos la derivada, la vamos a evaluar en el punto 1 menos 1, y eso nos va a dar la pendiente de la recta tangente. Y bueno, una vez que sepamos cuál es la pendiente, con las coordenadas del punto, vamos a poder sacar la ordenada del origen de la recta tangente, y ahí vamos a poder ver cuál es la opción correcta. O sea, acá tenemos implícita y recta tangente en este ejercicio. Bueno, entonces, en el ejercicio 2, la expresión era x cubo más y cubo menos 9y raíz cuadrada de x igual a 9 en el punto 1 menos 1. Bueno, entonces, primero lo que tenemos que hacer es hallar y', hallar su derivada, para luego evaluar la derivada en el punto y poder así obtener la pendiente de la recta tangente. Bueno, separo en términos, es una expresión implícita, o sea que voy a hallar una derivada implícita. La derivada de x cubo es 3x cuadrado, más la derivada de y cubo es 3y cuadrado por y', aplico regla de la cadena, primero derivo el exponente, y luego y menos, y acá fíjense que tengo 9y por raíz cuadrada de x. Es decir, que para derivar ese término vamos a tener que aplicar la regla del producto. Voy a abrir un paréntesis porque este menos va a afectar a todo lo que venga después. La derivada de 9y es 9y' más, perdón, por raíz de x sin derivar, ahora sí, más 9y sin derivar por la derivada de la raíz cuadrada de x, que la pueden escribir como 1/2 por x a la menos 1/2, o para que sea más fácil de despejar, yo lo voy a escribir como 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Igual a 0 porque la derivada de 9 es 0. Derivo ambos lados del igual. Bueno, una vez que derivo, el objetivo ahora era despejar y'. Antes de empezar con los pasajes de términos, voy a distribuir este menos, así eliminamos el paréntesis y no hacemos lío con los signos. Quedarían los dos términos negativos. Bueno, términos con y' tengo dos, este y este otro. Los voy a conservar a la izquierda del igual, y los dos términos que no contienen y' los paso a la derecha del igual. Entonces nos queda 3y cuadrado por y' menos 9y' por raíz cuadrada de x es igual a 9y por 1 sobre 2 raíz de x más, menos 3x cuadrado. Agrupo los términos con y' a la izquierda del igual para sacar factor común. Saco factor común y' y me queda 3y cuadrado
menos 9 raíz de x es igual a 9i por 1 sobre 2 raíz de x menos 3x cuadrado. Y si despejo la derivada, es igual a todo esto como está, dividido 3i cuadrado menos 9 raíz cuadrada de x. Esa es la derivada. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es reemplazar, o sea, evaluar la derivada en este punto, en el 1 menos 1. Vamos a reemplazar la x por 1 y la y por menos 1. Entonces, ¿eso qué va a ser? Va a ser la pendiente de la recta tangente. Reemplazo la y por menos 1 y la x por 1. Bueno, haciendo las cuentas, acá en el primer término me queda menos 9 medios, menos 3, sobre 3, menos 9. Menos 9 medios, menos 3. Son menos 15 medios, dividido menos 6. A ver. Quedan 15 doceavos, que se puede simplificar. A ver, 15 doceavos. Dividido 3, me queda 5 cuartos. Esa es la pendiente de la recta tangente. Profe, Sí. no borré. No. Entonces, una vez que sacó factor común, y' y pasa el paréntesis dividiendo abajo, ahí tiene que reemplazar por los puntos, si Claro. no entendí mal. Sí, ahí despejé la derivada. Y prima es todo esto. La relación que existe entre la derivada y la pendiente de la recta tangente es que la derivada, evaluada en el punto, que en este caso era el 1 menos 1, me da la pendiente de la recta tangente. Por eso una vez que despejo la derivada, reemplazo la x por 1 y la y por menos 1. Perfecto, gracias. No, de nada. Y ahí saco la pendiente, que es 5 cuartos. Bueno, entonces la recta tangente va a ser igual a la pendiente por x más b. La pendiente nos dio 5 cuartos por x más b. Y para hallar b utilizo las coordenadas del punto, es decir, reemplazo la x por 1 y la y por menos 1.
Por eso me queda menos 1 es igual a 5 cuartos por 1 más b. Si despejo b, me queda menos 1 menos 5 cuartos es igual a b. Y si resuelvo, b es menos 9 cuartos. Quiere decir entonces que la recta tangente es igual a 5 cuartos por x menos 9 cuartos. Si miramos en el archivo, es la opción C. Bien. Bueno, el ejercicio 3 habla sobre derivabilidad. Dice, los valores que deben tomar A y B para que esta función f de x, que fíjense que está definida a trozos, sea derivable en x igual a 1, son. Bueno, nosotros sabemos que para que una función sea una función definida a trozos, que justamente cambia de comportamiento en 1, sea derivable en 1, lo que necesitamos es que las derivadas laterales, por izquierda y por derecha del 1, existan y sean iguales. Entonces lo que vamos a hacer es hallar f' usando reglas. Acá no lo puedo hacer por definición porque tengo dos valores desconocidos, a y b, que me va a quedar un límite indeterminado que no voy a poder salvar. Y una vez que sepamos cuál es la derivada, vamos a evaluarla en 1 por izquierda y por derecha, y vamos a igualar esos dos resultados para hallar el valor de a y el valor de b. Bueno, a ver. Hallar los valores de a y de b para que la función f de x, definida como bx menos x cuadrado si x es menor o igual que 1, y a sobre x si x es mayor que 1. Hallar los valores de a y de b para que la función sea derivable en 1. Bueno, vamos a calcular la derivada, como les decía, por regla, porque no puedo plantear los límites laterales porque la función está incompleta, hay dos parámetros desconocidos. Entonces, si derivo f', considerando a y b dos constantes, la derivada de b por x va a ser b por 1 menos la derivada de x cuadrado, que es 2x, si x es menor o igual que 1. La otra sección, a sobre x, para poder derivarla, por ahí sería más sencillo escribirla como a
por x a la menos 1, para no tener que utilizar la regla del cociente al derivar. Y si derivo a por x a la menos 1, me queda menos a por x a la menos 2. Recuerden que a es un número, entonces la constante queda igual, y la derivada de x a la menos 1, bajo el exponente y le resto 1. Por eso queda menos a por x a la menos 2. Si x es mayor que 1. Entonces, para que exista la derivada en 1, lo que tiene que ocurrir es que la derivada por izquierda de 1 tiene que ser igual a la derivada por derecha del 1. Bueno, la derivada por izquierda del 1, lo que voy a hacer es reemplazar en la derivada la x por 1 en la primera sección. ¿Por qué en la primera sección? Porque si quiero calcular la derivada por izquierda de 1, son para los valores menores a 1, que corresponde a la primera sección. Si reemplazo en esta sección la x por 1, me queda b menos 2. La derivada por derecha del 1, reemplazo la x por 1 en la segunda sección definida para valores mayores que 1. Si reemplazo acá la x por 1, me queda menos a, porque 1 a la menos 2 es 1. Lo que obtengo al igualar las derivadas laterales es una ecuación con dos incógnitas, que si la acomodo un poquito, me queda que b más a es igual a 2. Entonces, si yo lo dejaría acá el ejercicio, tendría infinitas soluciones donde a siempre depende de b. A ver cómo está la solución. Déjenme ver si hace falta estudiarla. Sí, hay que estudiarla. Bien. Bueno, si quiero saber cuánto tiene que valer a y cuánto tiene que valer b, tengo que apoyarme en el teorema. No sé si recuerdan el teorema que relaciona derivabilidad y continuidad, que dice que si una función es derivable en un punto, entonces es continua en ese punto. Entonces, si f de x es derivable en 1, a y b tienen que cumplir o verificar esta ecuación. Y si es derivable en 1, también tiene que ser continua en 1. Entonces voy a estudiar la continuidad, donde seguramente va a aparecer otra ecuación con dos incógnitas, y con esas dos ecuaciones, armando un sistema, vamos a poder hallar el valor de a y el valor de b. Entonces, si existe la derivada en 1, entonces f de x es continua en ese punto. Eso es por teorema. Para que sea continua en x igual a 1, nosotros sabemos que tiene que existir f de 1 y tiene que existir el límite cuando x tiende a 1. Y para que exista el límite cuando x tiende a 1, los límites laterales alrededor de ese valor tienen que ser iguales. Entonces voy a trabajar con eso, con la igualdad de los límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por izquierda corresponde trabajar con la primera sección, que es b por x menos x cuadrado. El límite cuando x tiende a 1 por derecha corresponde trabajar con la segunda sección, a sobre x
Y bueno, si hago tender la x a 1 por izquierda, me da b menos 1. Y si hago tender la x a 1 por derecha, me queda a. O sea que para que la función sea continua en 1, a y b tienen que verificar esta igualdad. Pero bueno, si es derivable en 1, es continuo en 1. O sea que a y b, para que sea derivable en 1, verifican esta igualdad, y para que sea continuo en 1, verifican esta otra. Por lo tanto, tienen que verificar las dos igualdades. Y con eso armamos un sistemita. Acá no despejé porque esto lo voy a usar. Voy a usar el método de sustitución, donde en esta ecuación voy a reemplazar a por b menos 1. Entonces me queda b más. En vez de poner a, pongo b menos 1. Igual a 2. Entonces que queda 2b igual a 3. O sea que b es 3 medios. Si b vale 3 medios, podría reemplazar acá. Me quedaría 3 medios menos 1 igual a a. Y 3 medios menos 1 es 1 medio. Es decir, que para que la función sea derivable en 1 y a la vez continua en 1, a tiene que valer 1 medio y b tiene que valer 3 medios. A ver. A 1 medio y b 3 medios, o sea que es la opción C. Bueno. El ejercicio 4 habla de función módulo. Dice, dada la función f de x igual al módulo de k por x menos 5, donde k es un número real, hay que elegir la opción correcta. F es continua, dice, para todo x perteneciente a R. A ver, estoy mirando. Bueno, f de x es una función módulo. Ustedes saben que las funciones módulos son continuas, o sea, el dominio de las funciones módulos son todos los reales. Por lo tanto, la función módulo es continua en todo R, no presenta discontinuidades, ¿no? Su gráfica es una especie de B corta. Solamente que no es derivable, ¿no? Pero continua es. Claro, es continua en todo su dominio y no es derivable en el vértice. Claro. Que el vértice es el valor que anula lo que está entre las barras, o sea, lo que anula k por x menos 5. Que bueno, va a depender del valor de k. Si k toma un valor, si k es 1, sí, no es derivable en 5, como dice acá la opción B. Pero si k toma otro valor, no es derivable, hay que calcularlo, ¿no? En qué valor no es derivable. Que serían 5 sobre k. O sea que la A es la correcta, porque la función es continua en todo su dominio. Después, la B dice f de x es derivable en cualquier x distinto de 5. Eso es falso, porque va a depender del valor de k.
La C dice que el dominio de F son todos los reales menos K sobre menos 5 sobre K. Eso también es falso, porque el dominio de las funciones módulo siempre son todos los reales, no hay ninguna restricción. Y la D es falsa porque la imagen de F no son los reales positivos nada más, sino que va del 0 al infinito. El 0 también hay que incluirlo en la imagen, porque para algún valor de X, lo que está entre las barras va a ser igual a 0. Si yo pongo acá R positivo, no estoy considerando el 0. Por eso la D no es correcta. Y la opción correcta sería la A. Las funciones módulo, como dijimos, son continuas en todo R, que es su dominio, y son derivables en todo R, excepto en el vértice. Que acá el vértice de esta expresión estaría en 5 sobre K, dependiendo del valor de K. O sea que sería la correcta. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Bueno, bien. Este es más B, no hay que hacer ninguna cuenta, hay que interpretar. Bueno, acá el 5, fíjense, este también es para interpretar. Dice, la función f definida de R en R tiene por derivada primera a, y la gráfica que vemos ahí es la gráfica de f'. Vemos que es una función f', que es positiva, del menos infinito al 0, que es negativa, del 0 al infinito, y que tiene una raíz en 0. Entonces, si analizo el signo de la derivada primera, ¿qué puedo saber? Si la derivada primera es positiva del menos infinito al 0, quiere decir que la función f crece en ese intervalo. Estoy hablando de aplicaciones de la derivada. Si la función f' es negativa del 0 al infinito, significa que la función f decrece en ese intervalo. Entonces, acá en 0, que es donde la función derivada cambia de signo, y f pasa de ser creciente a decreciente. Un máximo sería, ¿no? Eso, tengo un máximo, exacto. Claro. Bien. Entonces, a ver, miremos las opciones. La primera dice, es creciente del menos infinito a, o sea, f de x, dice, es creciente de menos infinito a y de b al infinito. Eso es falso. Falso. Claro, la que es creciente en ese intervalo es f', no f. Claro. Es falso. Dice, f tiene un máximo en x igual a. Falso. 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 F' sí lo tendría, pero. F' tiene un máximo en A, pero F ya vimos que tiene un máximo en 0. Bueno, veamos ahora el análisis porque las otras dos opciones que quedan son con respecto a la concavidad. A ver, haciendo un análisis similar a lo que hacemos con la derivada primera y la función f, puedo hacer algo parecido o análogo con la derivada segunda. Fíjense, en los intervalos donde f' crezca, o sea, sea creciente, la derivada segunda va a ser positiva. Lo mismo que digo con f. Donde f crece, la derivada primera es positiva. Entonces, donde f' crece, la derivada segunda es positiva. Quiere decir que si f' crece del menos infinito al a, al valor a, f segunda es positiva en ese intervalo. Y por lo tanto f, la original, es cóncava hacia arriba. En los intervalos donde la derivada segunda es positiva, f de x es cóncava hacia arriba. En cambio, en los intervalos donde f' decrece, como es acá de a a b, f' decrece, entonces la derivada segunda es negativa,
y por lo tanto f, la original, es cóncava hacia abajo. Entonces, veo que acá en A, en x igual a, cambia la concavidad, porque pasa a ser de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Por lo tanto, en A tengo un punto de inflexión. Entonces, si miro las opciones correctas, que me da el ejercicio, dice f de x tiene un punto de inflexión en A. Eso es verdadero, porque f' pasa de ser creciente a decreciente. Quiere decir que la derivada segunda pasa de ser positiva a negativa, y por lo tanto cambia la concavidad de f. Y después dice que es cóncava hacia arriba de A a B. Eso es falso, porque de A a B Decrece. decrece, o sea que la derivada segunda es negativa, o sea que f es cóncava hacia abajo. Fíjense cómo, conociendo el gráfico de la derivada primera, sin conocer ni siquiera su fórmula, puedo sacar conclusiones con respecto a f, en cuanto al crecimiento, máximos o mínimos, y la concavidad o puntos de inflexión. Entonces, la opción correcta es la C. Bien. Vamos al 6. El 6 dice, sea f grande una primitiva de f chiquita igual a 2 tangente de x, que verifica que f de 0 es igual a 2. Entonces, f de pi sobre 3 es igual. Bien. Estoy mirando. Bueno, si tengo que hallar la primitiva de f chiquita. La primitiva Integrar. tengo que integrar. Sí. Bien. Estaba pensando cómo hacer la integración. Tengo que integrar y tengo un punto de la primitiva que eso me va a permitir hallar la constante de integración y por lo tanto la solución en particular. Bueno, entonces. Bien. F de x es la función 2 tangente de x. Y el punto f de 0 igual a 2. El punto de la primitiva, ¿no? F de 0 igual a 2, y con estos datos tenemos que hallar la primitiva evaluada en pi sobre 3. Que me va a dar un número, ¿no? Porque hallo f grande de x, o sea, hallo la primitiva, la evalúo en pi sobre 3, y eso me va a dar un número. Bueno, entonces, f grande de x, era el 6, me parece. Es la integral de f chiquita, que es 2 tangente de x por el diferencial x. Bueno, para integrar la tangente de x, me va a convenir escribirla como seno sobre coseno. Y si la escribo de esa forma, es una integral que se resuelve por sustitución. Donde lo que conviene tomar, o lo que tenemos que tomar como u, sería el denominador, coseno de x. Y si derivo, el diferencial u es igual a menos seno de x por el diferencial x.
Y si despejo, me queda que el diferencial x es menos diferencial u sobre el seno de x. Bueno, si hago la sustitución, si les parece podemos sacar el 2, la constante, y nos queda seno de x sobre u por el diferencial x, que lo sustituyo por menos diferencial u sobre el seno de x. Puedo simplificar, así queda toda la integral en función de u. Y si saco el menos fuera de la integral, me quedaría menos 1/2 por la integral de 1 sobre u por el diferencial u. Y si ¿Por qué un integro... medio? Ah, no, perdón, 2. Ah, Perdón, menos 2. No sé, me equivoqué. no, está bien. Bueno, y si integro, menos 2 Logaritmo natural. claro, del módulo de u. O sea, menos 2 por logaritmo natural de u, que era coseno de x. Más la constante. Esa es la expresión general de f grande de x. O sea, f grande de x es menos 2 por el logaritmo natural del coseno de x más 0. Pero tenemos un punto que pertenece a la primitiva, que es este, f de 0 igual a 2. Eso me va a permitir hallar la constante. Si f de 0 es igual a 2, entonces me queda menos 2 por el logaritmo natural del módulo del coseno de 0 más la constante igual a 2. La constante tiene que ser 2. Sí, porque el coseno de 0 es 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. O sea que el primer término se anula. Y entonces la constante es 2. Quiere decir entonces que la primitiva, f grande de x, es menos 2 por el logaritmo natural del coseno de x más 2. Y ahora esa hay que evaluarla en pi sobre 3, ¿no? Claro. Hay que calcular f de pi sobre 3. Que sería menos 2 por logaritmo natural del coseno de pi sobre 3 más 2. A ver. Coseno de pi sobre 3. 1/2. Entonces, f de pi sobre 3 es igual a menos 2 por el logaritmo natural de 1/2 más 2. A ver, si hay que acomodarlo, voy a mirar la solución. No, lo único que hace es sacar factor común. Bueno. Si saco factor común, menos 2, me queda logaritmo natural de 1/2. No sé, esperen que se lo escribo acá abajo. No sé si lo...
Bueno, si saco factor común menos 2, entonces me queda logaritmo natural de 1/2, menos 2, me queda menos 1. Sí, menos 1. A ver, si está así. Menos 2. No, tengo un problemita con el signo. Acá en máxima lo hice y lo tira como 2 logaritmo natural de 2 más 2. 2 logaritmo natural. Ah, sí, porque lo da vuelta acá. Lo da vuelta acá. Bueno, voy a ir arriba. Bueno, nosotros llegamos a que, lo vuelvo a copiar acá, que f de pi sobre 3 es igual a menos 2 por el logaritmo natural de 1/2 era más 2. Bueno, lo que se hace es aplicar algunas propiedades. Por ejemplo, en primer lugar, lo que digo es que 1/2 lo puedo escribir como 2 a la menos 1. Por propiedad de logaritmo, este exponente del argumento puede bajar multiplicando. O sea que me quedaría menos 2 por menos 1, que es 2 positivo, logaritmo natural de 2 más 2. Y si saco factor común 2, me queda 2 por logaritmo natural de 2 más 1. Esta, que es la C, la B. Ven que les muestro. Acá, la B. 2 logaritmo natural de 2 más 1. Sí, lo pueden hacer con máxima, pero bueno, hay que factorizarlo, ¿no? Para que coincida con alguna de las opciones. Voy a cargar un poquito el programa. Bueno, el que sigue, el 7, dice, para f de x igual a e a la x y g de x igual a x cuadrado más 1, hay que componer g compuesta con f y definir, bueno, la opción correcta analizando el dominio y el codominio si cumplen con ser inyectiva, subyectiva o biyectiva. Si vamos a hallar la composición primero, vamos a analizar el dominio y el codominio de esa composición para analizar cuál de esas opciones sería la correcta. Bueno, entonces, e a la x y x cuadrado más 1. El 7 entonces. Bueno, tenemos dos funciones. F de x, que es e a la x, y g de x, que es x cuadrado más 1.
Fíjense que tanto f como g son dos funciones cuyo dominio son todos los reales, la exponencial y la polinómica. Bueno, vamos a hallar la composición. G compuesta con f. Quiere decir que en la función f, donde dice x, coloco g de x. F de g de x. Entonces, en la función f, donde dice x, coloco g de x. Entonces, la composición es e elevado a la x cuadrado más 1. Si les parece, la vamos a graficar para ver en qué conjunto es inyectiva. Recuerden que una función sea inyectiva significa que para distintos valores de x del dominio siempre obtengo distintas imágenes. Una función que sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente me asegura que sea inyectiva. Y para que sea suryectiva, lo que tiene que ocurrir es que el codominio de la función tiene que coincidir con la imagen. Por eso vamos a graficarla, a ver qué comportamiento tiene esta función. Así vemos si es inyectiva, suryectiva, y después vemos cuál es la opción que corresponde seleccionar. E a la x cuadrado más 1. ¿Cómo está? Ahí está. Miren la gráfica. Es una parábola. Simula, ¿no? Una parábola. Eso es por el exponente 2 en la potencia. Entonces, esta parábola o esta curva que vemos, se ve que decrece del menos infinito al 0 y crece del 0 al infinito. Entonces, en esos intervalos, del menos infinito al 0 o del 0 al infinito, la función va a ser inyectiva. Y para que sea suryectiva, el codominio tiene que coincidir con la imagen. A ver acá de dónde empieza. La imagen va de 2,72 al más infinito. De 2,72 al más infinito. Entonces, si volvemos al archivo, a las opciones, dice que esta función que compusimos es inyectiva de R en R. Esto es falso, porque para que sea inyectiva la función tengo que tomar o los reales positivos o los reales infinitos, no, los reales negativos, o sea, del menos infinito al 0 o del 0 al infinito. Esta, que es suryectiva, de R en R positivo, tampoco es cierto, porque no es suryectiva. Si yo tomo como codominio todos los reales, no va a coincidir con el codominio de la función. Que el codominio va del 2,72 al infinito. Acá habría valores que pertenecen al codominio que no están en la imagen. Entonces, en estos conjuntos la función tampoco es suryectiva. La C dice que la composición es inyectiva del 0 al infinito en R. Esta sí es verdadera.
Ah, porque para cada valor de y toma uno solo de x, ¿no? Claro, y aparte me aseguro que en este intervalo del 0 al infinito, la función, fíjense que es creciente. Aparte no dice nada si es surjectiva. No, dice que definida de esa forma, Si no, no podría ser. claro, no. Dice, dijera biyectiva, como la de abajo, por eso desestimamos la de abajo, la D. Porque para que sea biyectiva tiene que ser inyectiva y surjectiva. Y la opción D no cumple que la función sea surjectiva en todo R. Así como está definida la función en el inciso C, la función es inyectiva. Sobre la sobreyectividad no dice nada. Por eso la opción correcta es la C. Bueno, bien. El 8 es de límite. Fíjense que tenemos f de x, que es una función definida por secciones, y hay que calcular el límite cuando x tiende a 0. Y esa función justamente cambia de comportamiento en 0, o sea que vamos a tener que estudiar límites laterales. Fíjense que por derecha, este está mal. Bueno, vamos a tomar que el de arriba es menor y que el de abajo es mayor o igual, porque fíjense que hay un error de tipeo acá. Vamos a tomar como menor menor a 0 la primera sección y mayor o igual la segunda. Bueno, y para que, fíjense, cuando nos toque por izquierda es un límite trigonométrico y por derecha, bueno, un límite indeterminado. A ver. Bueno, entonces, Si la queda algo de función... tiempo, profe, quisiera ver un ejercicio de la guía de Bueno, aplicaciones. hago este si querés y vemos. Dale, no hay problema. Sí, me había olvidado, menos mal que me dijo. No pasa nada. Ahí está. Bueno. Para calcular el límite, entonces, como les decía, de x tendiendo a 0, como la función cambia de comportamiento en 0, hay que estudiar los límites laterales. Hay que estudiar el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, y ahí voy a usar la primera sección, seno de x sobre 2x, que es un límite trigonométrico. Puedo sacar el 1/2 fuera, me quedaría 1/2 por el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, del seno de x sobre x. Eso daba 1, ¿no? El Esto seno de es x uno, sobre x. claro. Claro, cuando la x tiende a 0, el límite de seno de x sobre x es 1. O sea que este límite da 1/2. Si calculo ahora el límite, cuando x tiende a 0 por derecha, trabajo con la otra sección, x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Ese es un límite indeterminado. Saca factor común ahí, ¿no? No, mentira. No, si tiende a 0. No es indeterminado. Da menos 1 sobre menos 1. Ah, claro. Es 1. 1. Claro, ¿vieron? Se pone el chip y 1. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los límites laterales son distintos. A ver, ¿cuáles eran las opciones? Sería la D, ¿no? Que el límite cuando x tiende a 0 no existe. No, Porque porque los no coinciden los laterales... límites laterales. Claro, exacto. Sí. Porque no coinciden los límites laterales. Bueno,
Quedan dos, después mírenlos, si hay dudas pueden consultar en el foro, así vemos esas consultitas que quedaron, el 9 y el 10. Mírenlo y cualquier cosa escriben por el foro y lo vemos. Bueno, decime, ¿cuál era la consultita? Un poco de teorema de rol, ¿puede ser? Yo estuve Sí, eso no mirando entra y... al parcial. Ah, listo. No, entendí. Eso lo han trabajado solamente en la teoría e incluso no aparece como ejercicio sugerido. Si vos mirás en la sección de integrales todos los ejercicios que están sugeridos, en realidad es un tema que hay que darlo porque ese teorema se utiliza para algunas demostraciones de la teoría y bueno, decidimos incluirlos ahí en la práctica, algún ejercicio, pero no tiene que ver con un ejercicio que vayamos a evaluar. Por eso lo dejamos para, después lo vamos a trabajar más adelante. ¿Sí? Sí. Ahí tengo el ejercicio. Bueno. 18 de aplicaciones de la derivada. Bueno, ¿hay gráfico? No. ¿No? Bueno, a ver qué te pide. Dame un gatito. Que se cargue el documento. Ah, bueno. La función igual que había que por lo que tengo anotado acá, f derivada de x es igual a 4x cuadrado menos kx. 4, ¿cómo? X cuadrado, 4x cuadrado menos k por x. También Ahí. tengo anotado, sí, a ver, Sí. sí. Ah, sí. También tengo anotado como dato que en x igual a 2 hay un máximo. Pero para, ya me voy bien al documento. Debe ser hallar el valor de K para que tal cosa. Claro. A ver. Acá está. Dice, f de r en r es una función derivable que verifica, bueno, esos dos datos que te di, y tengo que señalar la afirmación correcta. Y te da como opciones. En k igual a 4 y x igual a 2 alcanza un máximo relativo. Después la opción B que alcanza un mínimo relativo. Después en k igual a 8 y x igual a 2 alcanza un máximo relativo y los mismos datos para el mínimo relativo. Bueno. Entonces, tenemos una función definida de R en R que es derivable. Donde sabemos que f' de x es esta función. Y sabemos que x igual a 2 es un máximo. Bueno, si f de R en R, a ver, el dominio de f son todos los reales, y por como vemos, como está expresado f', también son todos los reales. Entonces, si x igual a 2 es un máximo, ¿cuáles eran los puntos críticos de una función? Las raíces de la derivada o los valores que no pertenecían al dominio de la derivada primera. Acá por cómo está expresada f', el dominio de f', también son todos los reales. Entonces, si x igual a 2 es un máximo, no queda otra que x igual a 2 sea una raíz de la derivada. Esto lo que me dice es que f' de 2 es igual a 0. Si reemplazo en la derivada la x por 2, me queda 4 por 2 al cuadrado menos k por 2 igual a 0. Y eso me va a permitir hallar el valor de k.
Bueno, 4 por 4 es 16. Y esto lo voy a pasar hacia el otro lado si queda positivo. Y si paso dividiendo el 2, me queda que K vale 8. ¿La consigna ya dice que es un máximo o dice que es un extremo? Da un minuto que miro bien. Ah, no, un extremo relativo, dice. Ah, porque si no ya estaría la opción. Está bien. Bueno, entonces lo mismo. Si es un extremo, está bien, lo que hicimos igual, es una raíz de la derivada, pero ahora tendría que ver si para K igual a 8, ese extremo es un máximo o un mínimo. ¿Cómo lo hago? Analizando el signo de la derivada. Fíjense, f', ahora que ya sé cuánto vale K, sería 4x cuadrado menos 8K, menos 8x, perdón. Si yo factorizo la derivada, sacando factor común, bueno, puedo sacar 4x, me queda x menos 2. Entonces, efectivamente, una raíz es 2 y la otra raíz es 0. Entonces, para decidir si 2 es un máximo o un mínimo, tengo que ver qué pasa. Estudio lo que me interesa, ¿no? Alrededor del 2. Quiero saber qué pasa de 0 a 2 y de 2 al infinito. De 0 a 2, si evalúo la derivada primera, por ejemplo en 1, me queda 4 menos 8, o sea que me queda negativo. Por lo tanto que en este intervalo f decrece. Profe, yo hice la gráfica y justo en 1 está el punto de inflexión. Está bien, pero acá estamos hablando de máximos y mínimos, no de punto de inflexión. Porque estamos No, trabajando. me confundí. Punto de inflexión no, el mínimo absoluto. ¿Y vos lo hiciste para K igual a 8? Sí, sí. Pero ojo que lo que graficaste es la derivada. Con razón. Claro, el mínimo absoluto de la derivada encontraste. Fíjate si en lo que graficaste te quedó que en 2 tiene una raíz y te tiene que haber quedado Y de en 0 0. a 2 negativa y ahora de 2 al infinito positiva. Sí, crece. 4, 12 menos. 8. No, 8 No, por no. 3, me parece. Ah, claro. Pero acá hice mal, porque es 9 por 4, es 36. Menos 24. Bueno, me da positivo. O sea que f crece. Entonces en 2 hay un extremo, como ya sabíamos, pero para valores menores que 2 la función decrece y para valores mayores que 2 la función crece, ¿no? Hablando de f. Entonces en x igual 2 lo que tenemos es un mínimo. O sea que la opción correcta sería que x igual a 2 es un mínimo para k igual a 8. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Una pregunta sobre máxima, Claudia. Sí. Para hacer derivación implícita acá, ¿se puede? Porque me respondieron en el foro, pero no lo entendí. Ah, no lo vi. ¿Qué te respondieron? Para hacer Sí. derivación implícita en máxima, digo, que no sé cómo se hace por ahí. Probemos, a ver. Ya creo que habíamos. Yo no sé, la verdad que no sé. A ver, por ejemplo. A ver qué te pusieron, déjame ver. ¿Quién te contestó? Me parece que Silvia, no estoy seguro. Lo pusiste en cafetería, ¿no? Sí, sí.
No sé, me está por acordar. Dice, para derivar funciones expresadas en forma implícita, primero debes definir que y depende de x con el comando, luego ingresar la función, y acá te puso un... Claro, hay que escribir la función distinta. A ver. No, ¿vos lo pudiste abrir el archivo ese? No puedo abrir. Sí, sí. No, yo no. Primero definir que y depende de x con el comando. A ver, probemos. Para que lo voy a anotar. A ver acá, por ejemplo. Ella dice que hay que poner depends. A ver, vamos a ingresar una implícita que sea i, no sé, al cubo, menos x, más y, igual a 0. Y claro, no sé cómo lo tomás. No sé cómo meterlo acá. A ver, acá adelante. A ver, acá. A ver, poné ahí en depends i de x, ejecutalo ese. Y después abajo poner la función y derivada. No sé cómo será. Así. Ajá. Y después poner la función y derivarla, a ver. Claro, pero si yo acá pongo la función. Si yo la derivo, o sea, me va a aparecer esto, porque la tengo que tomar de acá. Por acá no, si tuviese la opción acá. No. Queda como una ecuación diferencial. No puedo ver el archivo yo, no me deja. ¿Que te lo muestre? Ay, dale. A ver. Ah, no tengo el permiso para compartir pantalla. No, espera. A ver ahí. ¿Se ve ahí?
Está cargando, pareciera. Ahí está. Ajá. Esto es lo que muestra. Claro, Pero pone yo eso, no después sé no sé interpretarlo, digamos. Ah, bueno, pero te lo da como me lo dio a mí. Claro. La derivada de I. Significa Esto diferencial, es ¿no? I'. Esto es I'. La Ah, derivada de I con respecto a X, esto vos lo reemplazás por I'. Entonces te queda X cuadrado por I' igual a 2X, perdón, más 2X por I. bien. Y ahí lo que pasa es que le falta igual a qué. Claro, claro. Y después lo que tenés que hacer es despejar la I'. O sea, es lo mismo. Sí, sí, sí. Te lo da como a mí. Es decir, te deja un paso antes, por así decirlo, de Claro, llegar a ya la te respuesta final. deriva, claro, vos cuando dice, o sea, deriva, después el despeje lo tenés que hacer. Si pones así. No, no te Pasa parece. que a eso le falta el igual a algo. Capaz que lo igual a 0. Agregar igual a 0 arriba, a ver, donde dice x cuadrado por y igual a 0, ponele. Ahí. Ahí está. Ahora ejecuta de nuevo, parate al final y volvé al final del punto. Ahí está. No. Al final dice div, porcentaje, x1, al final parate y dale enter de nuevo. A ver si te lo... No, ¿por qué te da eso? Porque la derivada no es esa. Si no, no hay problema. Yo porque quería saber por ahí en el apuro para hacerlo rápido. No, pero mira, a ver si me volvés a... Si vos dejás de compartir, yo les vuelvo a mostrar y te cuento cómo sería. Ahí está. Ahora vos sos el anfitrión, ¿no? Bueno, ahora vos me tenés que habilitar a mí. Tenés que ir ahí a Ahí más está, ahí y está. poner... ahí está. Porque me hiciste. Ah, espera. Claro, vos sos el anfitrión. Ahí Claro. está, ya pude. Igual. Acá, ¿ves? ¿Ves que yo acá puse implícita, que era i cubo menos x más y igual a 0, la derivé, acá está derivada, y acá donde dice diferencial y sobre diferencial x, vos tendrías que reemplazar por y', acá también sería y' por y menos 1. No, perdón, y' solito, porque es de y sobre dx, y' menos 1. Que fíjate que es la derivada, porque si vos derivas x cubo, te da 3y al cuadrado por y'. Si derivas menos x, te da menos 1, que está acá. Y si derivas y, te da y', que es esto. Claro, Y claro. después, bueno, hay que Puede despejar. ser que por ahí tengas que volver a aplicar el diferencial sobre la ecuación. Es que lo volvés a ¿Cómo es? derivar, si no. Claro, volvés de nuevo. Sí, no, pero sobre la que, viste que te daba mal después cuando lo volvías a hacer, cuando habías igualado a 0, por ahí tenés que volver a tomar la función y aplicar de vuelta diferencial. Puede ser, la volvés a seleccionar y le pones sí, sí, en la que estaba en el archivo del foro, sí. Sí, o sea, lo podés hacer, lo tenés que saber interpretar, lo que te ahorras es el tema de decir, bueno, tengo que aplicar regla del producto, ¿qué regla Claro. tengo que utilizar para derivar? Pero bueno, el despeje después de I' igual lo tenés que hacer. Sí, sí, sí. Bueno, Considerando, bueno, esto, que de I sobre dx es I'. Es la derivada de I con respecto a x. listo. Muchas gracias. Bueno, no, de nada. Bueno, muy bien. Bueno, cualquier cosa que necesiten, vamos a estar atentos al foro, ya sea previo al parcial o en el momento del parcial. Va a haber un profesor de guardia, así que cualquier inconveniente que tengan en el momento de resolver el parcial, escriban al foro. Cualquier inconveniente técnico, ¿no? que tengan, escriban al foro, que va a haber un profesor ahí pendiente no escriban por mensajería privada porque vamos a ver cómo armamos los turnos. Escriban al foro que alguno de nosotros, ya sea de Junín o de Pergamino, les va a contestar.
Está bueno eso. Sí, vamos a estar pendientes más que nada por los problemas técnicos. No le vamos a decir cómo se hace un ejercicio, pero bueno, si hay algún problema técnico, vamos a estar ahí pendientes. Listo. Bueno, traten de estar tranquilos y bueno, mucha suerte. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Bueno, gracias. Muchas gracias. nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Adiós. Chao, Hasta nos vemos. luego. Chao.